La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a miércoles 19 de octubre. El Evangelio es de San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48, y es la memoria de San Pedro de Alcántara. Os voy a hablar hoy un poquito de San Pedro de Alcántara, que fue un gran santo del siglo de oro español, del siglo XVI. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. La enseñanza central de este Evangelio es esta: estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Querido hermano, querida hermana, a la hora que menos pensemos, viene el Señor a buscarnos. En cualquier momento puede venir el Señor a buscarte. En cualquier momento puede venir el Señor a buscar a alguna de las personas a las que amas. Nosotros, querido hermano, querida hermana, tenemos que tener muy claro
que nuestra vida en este mundo es pasajera. La vida en este mundo es muy frágil. Se acaba en cualquier momento. La vida verdadera, la vida firme, la vida en la que de verdad tenemos que poner nuestro corazón, es la vida que viene después de esta vida. Porque esa vida es para siempre. Mientras que esta, querido hermano, querida hermana, dura 4 días, muy poquito, un abrir y cerrar de ojos, un suspiro. Igual que cuando menos lo pensemos, empieza el tiempo del triunfo del corazón de María. Los enemigos del Señor se hacen la ilusión de que no se les va a acabar el tiempo, que siempre van a tener tiempo para perseguir al Señor y a los cristianos. Pero Satanás sabe bien que se le está acabando el tiempo. Y a la hora que menos pensemos, comienza el tiempo del triunfo del corazón de María. Ahora os voy a hablar un poquito de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara fue un franciscano del siglo XVI que se caracteriza por varias cosas. Tuvo una gran fama de santidad durante su vida. Cuando llegaba a un pueblo, la gente corría a verle y decían que llega el santo, que llega el santo. Él fue franciscano reformador de los franciscanos, porque en aquella época los franciscanos habían caído en alguna relajación y San Pedro de Alcántara los reforma para que vuelvan al fervor primitivo, a la fidelidad a la vida de San Francisco. Era un fraile muy penitente consigo mismo, hacía mucha penitencia, pero era muy dulce con los demás. Esto es una característica de muchos santos, que eran exigentes consigo mismos, pero indulgentes con los demás. Y así tenemos que aprender a ser nosotros, exigirnos a nosotros mismos, no ahogándonos a nosotros mismos, pero con una serena y perseverante exigencia hacia nosotros mismos, con una constante conversión, con una constante vida ascética. Con nosotros mismos exigirnos siempre un poquito más, pero con los demás tenemos que aprender a ser indulgentes, a ser pacientes, a ser misericordiosos. Es mejor pasarse de ser indulgente que pasarse de ser exigente con tus hermanos y hermanas.
caracterízate por ser indulgente, por ser paciente, por ser bondadoso, por pasar los defectos de tus hermanos y hermanas por alto. Y luego era un hombre profundamente orante, era un gran orante San Pedro de Alcántara. Un maestro de oración, enseñaba a las personas a orar. Y un gran evangelizador, fue un apóstol incansable. Y luego fue consejero de almas, un gran director espiritual. Especialmente es conocido que fue consejero espiritual de Santa Teresa de Jesús, que tenía en una grandísima estima a San Pedro de Alcántara y buscaba frecuentemente su consejo. En un momento muy difícil de la vida de Santa Teresa, San Pedro de Alcántara dio a su alma mucha luz y mucha paz. Ahora vamos a leer un texto de San Pedro de Alcántara que es un extracto del Tratado de la Oración y Meditación, que es su libro más famoso. Tratado de la Oración y Meditación. Muy bonito leerlo, este libro. Bueno, pues dice así: en todos los trabajos y tentaciones de esta vida, hemos de recurrir siempre a la oración, como a una sagrada áncora, como a una sagrada ancla, por cuya virtud, por cuya fuerza, por la fuerza de la oración, si no nos vemos libres de la carga de la tribulación, se nos darán las fuerzas para llevarla, que es ganancia mayor. Es mejor tener fuerzas para llevar la tribulación que quedar libres de ella. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seas hombre de oración. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, seas hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todas sus aficiones y apetitos, seas hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás y defenderte de sus engaños, seas hombre de oración. Si quieres vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, seas hombre de oración. Si quieres ojear de tu alma las moscas importunas de los vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si quieres sustentar tu alma con la grosura de la devoción y traerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, seas hombre de oración. Me parece que es un texto precioso en el cual el santo nos recalca insistentemente la importancia de la oración. Nada más por hoy, mi querida alma contemplativa,
me alegro tanto de haber estado contigo y nos quedamos todo el día unidos en los corazones de Jesús y de María. Que ellos te bendigan.